Buenas tardes. En este día quería contarte mi testimonio a través de este video. Quería compartir un poco lo que sucedió en mi vida como testimonio, así como muchos han contado y cuentan gente que es inclusive artista, gente popular, han contado su testimonio. Yo no soy nada conocido, solamente para aquellas personas que me conocen por Facebook y compañeros de escuela y compañeros de trabajo, tal vez que vean este video. Yo lo que quería compartir mi testimonio, cómo fue que sucedió algo en mi vida que la cambió para siempre, y que si hoy yo escribo, subo video y siempre estoy subiendo texto y mensajes, tal vez para algunos debe sonar como fanatismo o como que no puedo dejar de escribir otras cosas. Lo que pasa es que tanto se escribe en este mundo, se suben cosas que tienen que ver con cosas muy a veces triviales, o que es lo mismo de siempre, o las mismas cosas que sube todo el mundo. Tal vez yo lo que quiero compartir cada vez que comparto algo es algo que te pueda edificar, ayudar o llevar a Dios, ¿sí? Que es la idea. Aunque entiendo que para llegar a Dios no se puede llegar de una forma humana. Por más que uno pueda hacer humanamente un esfuerzo para que otros conozcan a Dios, es una cuestión personal. Y es lo que te quería contar, cómo Dios llegó a mi vida. Tal vez vos dirás, bueno, yo tengo a Dios, yo creo en Dios, yo tengo, cosas que me identifican con Dios, creencia, religión. Yo te quiero decir que Dios no se trata de una religión. Pero vos me dirás, pero vos sí, pero vos hablas así porque sos evangélico. No. Yo nací en un hogar católico como la mayoría de las personas que habitan en este país, en Argentina. Padres católicos, tomé la comunión, la confirmación, me bautizaron de niño también por la Iglesia Católica. Fui a catecismo, tuve toda la enseñanza católica y yo siempre recuerdo que algo que me llamaba la atención siempre cuando eran las enseñanzas de Jesús, las parábolas, me tocaban mucho siempre cuando Jesús daba unas palabras, ¿sí? Siempre eso en mi corazón es como que ardía algo en mí cuando sentía hablar de lo que Jesús decía, o cuando leía textos sobre la vida de Jesús o lo que Jesús decía o lo que Jesús enseñaba. Lo guardaba muy dentro de mi corazón. Había algo que me decía que esto era verdad, esto era real, ¿sí? Me pasó de niño, ¿no? De 9 años, de 12 años, pero bueno, llegó un momento que seguí mi vida normal, nunca me detuve a querer indagar más o conocer más de Dios. Y a la edad de 17 años era un adolescente como muchos, muy egoísta, muy orgulloso, y encima era una persona también que poco solidaria, no ayudaba a mis padres en nada, no aportaba nada en el sentido de querer hacerle mandados, tareas, ayudarlos a mis padres con sus cosas domésticas, así como, no sé, ir a pagar un servicio, hacer cosas normales que hacen muchos chicos de esa edad. Yo no hacía nada. Y mis padres muy poco me exigían, pero sí necesitaban muchas veces mi ayuda, ¿no? Y yo solo me la pasaba escuchando música en mi cuarto, hasta que un día gente cristiana, personas cristianas que tenían el mensaje del Evangelio, que leían la palabra de Dios, y no hablo, cuando hablo de Evangelio, no hablo de religión, hablo de la palabra de Dios, de lo que es Jesucristo. Es un mensaje que en parte uno había escuchado en el catecismo, como yo decía, pero no con profundidad, no con un llamado a seguir a Jesús, ¿sí? Tal vez uno escucha mensajes, pero dice, qué lindo mensaje, Jesús, lo que decía, qué bueno que fue Jesús, todo bien, pero ahí nomás. Ahora, cuando uno abre su corazón, o cuando te llega en su momento esa palabra que Dios te habla y tienes que tomar una decisión porque te das cuenta que Dios te dice, acá estoy, soy yo, ¿qué haces? ¿Me seguís o no me seguís? Así como dijo a sus discípulos en algún momento, ustedes se pueden ir como tantos otros se fueron cuando Él predicaba, ustedes se pueden ir si quieren. ¿Qué decisión van a tomar? Y ahí fue donde Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y ahí es en el momento cuando vos conoces a este Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios que es verdadero y que en Él solamente encontramos vida y salvación, y que no hay nada que sea igual en este mundo, en esta tierra, porque es acá en esta vida y después en la otra vida. Tenemos esa promesa y esa vida que Dios da plena, que la empezamos a tener aquí en la tierra y luego en la eternidad la tendremos. Ya nada es igual, una vez que lo conoces, que escuchas, que entra en tu corazón, ya nada más pasa a ser igual. Y como te contaba, alguien llegó con la palabra, con este mensaje de Jesucristo a mi familia, no directamente a mí, a mi madre. Llegó con un mensaje que en el momento que mi mamá estaba pasando una situación difícil de una operación, gente que venía a comprarnos un producto que mi papá vendía, clientes eran de mi papá, y justo hablaron con mi mamá que no estaban bien, y le hablaron de Jesucristo, de la esperanza que podía haber si ella creía en Dios, en Jesucristo, algo que te podía quitar el temor a lo que ella estaba viviendo, al tener seguridad en Dios. Y bueno, empezaron a venir, mi mamá abrió su corazón primero a escuchar, a recibir el mensaje. Yo no, yo escuchaba que hablaban, me invitaban, pero no quería saber nada. Pero fue en un momento determinado que ni yo estaba con ganas de escuchar ni nada, pero estando en el mismo cuarto, habitación, mientras yo miraba televisión y daba la espalda a aquellos que estaban hablando con mi mamá en la mesa y compartiendo la palabra de Dios, yo sentí algo en mi corazón que me decía: acércate, acércate a escuchar. Es inexplicable, porque muchos creen que cuando la persona se convierte o cree en Jesucristo y cambia su vida y empieza a seguirlo y a predicar de Él, es porque le lavaron el cerebro, típico, ¿no? Sí, te agarraron en la iglesia y te empezaron a hablar y te hablaban y tanto te hablaron que te lavaron el cerebro. Bueno, yo les quiero decir a todos aquellos que piensan así que no, nada que ver, no es así, no es así. Lamento que hoy quitarte esa idea que tenías de tu mente. Si querés seguir creyendo así, cree así, pero a mí no me pasó, a mí como a tantos millones de personas que creen en Jesucristo hoy y le siguen. No fue así. Es Dios hablando a tu corazón, es Dios llamándote, como en un pasaje de Abraham, de la Biblia, en Génesis capítulo 12, donde dice que Dios llama a Abraham y dice que Dios le habla a Abraham entre un montón de ideas equivocadas que había en su familia y de su cultura y todo, creyendo en distintos dioses y cosas raras, en una cultura que no tenía nada que ver con el Dios que después conoció y siguió y fue el que transmitió su fe a sus sucesores, ¿sí? A Isaac, a Jacob, a que fue Israel, después el pueblo de Israel. Abraham, Dios fue llamado y escuchó la voz de ese Dios verdadero. Y yo te puedo decir que muchos dirán: bueno, pero escuchaste una voz audible. No, en tu corazón sientes que es Dios hablándote. Y en ese momento esas personas que estaban hablando la palabra de Dios, compartiendo algo, ni me habían invitado, ni me estaban hablando para que yo me acerque. Yo estaba mirando televisión, mirando un programa y tratando de dar la espalda y de hacerme el que no quería escuchar ni nada, y sin embargo algo me atrajo. Sentí que Dios, como que Dios me decía: acércate, tengo algo para decirte. Y fue así, yo solito me acerqué sin que me invitaran a esa charla, a ese momento que estaban hablando y compartiendo la palabra de Dios. Y ni sé lo que estaban hablando. Yo sé que me acerqué y quería escuchar, y algo tocó mi corazón de lo que hablaban, y empecé a preguntar, y Dios fue transformando mi corazón, abriendo. Creo que fue Él el que abrió mi corazón, no fui yo el que lo abrí, lo abrió Él, porque Dios es así, Dios toca el corazón más duro. Y en ese momento yo sentí que era Dios el que me hablaba. No era una religión, no era hombre, no era nada. Y nadie me repitió 20.000 palabras, ni me repitió un montón de cosas para que yo cambiara, ni me produjo miedo, ni nada con las palabras. Al contrario, nadie hizo nada para exigirme nada, solo mi corazón, ante sentir eso dentro mío de que lo que se estaba escuchando era realmente Dios hablando, y que Dios me decía: acércate, porque lo sentí dentro mío. Uno sabe cuando es Dios el que habla. Y de ahí no pude alejarme más de lo que tiene que ver con el grupo cristiano, con gente que
que ama a Dios, que lee la palabra de Dios, que ora, que busca de Dios. No pude apartarme más porque Dios me atrajo, me llevó y desde ahí estoy siempre rodeado de aquellas personas que aman a Dios y quieren servirle de corazón. Y uno de los primeros cambios que Dios produce en mi vida es, como yo le contaba, siendo yo un adolescente muy egocéntrico, aparte que no tenía ningún sentido de motivado a ayudar, solidario, como les contaba. De golpe, en 2 meses o en menos, Dios cambió mi vida, mi mente, mis pensamientos. Empecé a querer ayudar a mis padres, empecé a querer colaborar con ellos en todo, ayudar a mi papá con su trabajo, a ir a hacer mandados, tareas que ellos a veces las hacían todos solo, tanto mi papá como mi mamá. Yo empecé a alivianarles todo su tarea doméstica, como pasa cuando hay una familia, ¿no? Que todos colaboran un poquito, yo no lo hacía. A partir de ahí empecé a colaborar con ellos. También empecé a colaborar con mi abuela, que estaba muy cerca de mi casa y nunca la iba a visitar. De golpe yo empiezo a querer verla, visitarla, hacerle mandados también a mi abuela. Empecé a hablarle de Dios a mi familia, a mis vecinos, a ayudar a mis vecinos, a gente con la que yo pudiera tratar y encontrarme. Un deseo de querer, no solo de hablar la palabra de Dios, sino de hacer el bien, de querer ayudar, colaborar con cosas prácticas. Eso lo hizo Dios en mi corazón, no lo hace ni una religión, ni un lavado de cerebro, porque nadie me decía, tenés que hacer esto, no. Tal vez compartía con otros cristianos y se hablaba así de planear hacer alguna tarea o de ir a visitar un hogar de ancianos, perfecto. Pero después todo lo que pasaba en mi diario vivir, donde yo estaba solo, sentía motivado por ese amor que Dios pone en tu corazón de querer ayudar a los demás, tanto a tus familiares como a tus vecinos, como a gente aún que ni conoces y se te presenta la oportunidad de ayudar, querés estar ayudando. Eso lo hace solo el Espíritu de Dios, Dios en tu vida. Y como me gustaría que tú también conozcas a este Dios que no solo está ahí para que tú lo adores, para que tú le rindas tu vida. Él quiere transformar también tu corazón, hacerlo como el de Él. Quiere que ames como Él ama, quiere que perdones como Él perdona, quiere hacer una persona de ti nueva, a la imagen de su Hijo Jesús, como Él es, como Él fue. Aquí en la tierra quiere que seas tú. También recuerdo que en ese tiempo yo era muy fanático, podríamos decir, del fenómeno ovni, de la ufología, de la creencia en los extraterrestres, de seguir inclusive a personas que hablaban de esto, ir a conferencias. Y esto para contarte cómo hace el Espíritu Santo, esto sin ánimo de ofender a nadie, uno respeta todas las ideas que cada uno tiene, pero yo creía, para que veas, creía mucho en esto y en el momento que yo fui a una reunión de jóvenes, recuerdo, y tenía todo el deseo de conocer mis primeras reuniones de la verdad y de saber inclusive sobre los extraterrestres si eran verdad o no, si estaban en la Biblia o no. Y recuerdo que lo pregunté a una persona que era seminarista, que estaba estudiando inclusive la Biblia y la teología, y, y él no me respondió, fue muy sabio, no me dijo ni sí ni no, pero me dijo que si esto existía o no estaba bajo el control de Dios, que no había que temer, y yo recuerdo que dentro mío, en mi corazón, yo sentía, así como te dije, que Dios me llamó y me dijo, acá estoy yo. También escuché que Dios me decía, no, no es verdad, esto de los extraterrestres no es verdad, y después me fue mostrando que en realidad te llevaba a un camino equivocado, esta creencia, porque después fui viendo a través de videos y de la televisión cómo había una tendencia a una secta ufológica, a las sectas ufológicas, a la creencia en estos extraterrestres ya casi como algo espiritual, que se los invocaba inclusive para estar en contacto con ellos. Y bueno, Dios me fue mostrando que no era el camino correcto, no era un camino que me acercaba a Dios. Y Dios te habla. Lo que iba es que Dios te habla. Y te va mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive a saber escoger lo que te conviene y lo que no te conviene, lo que te acerca a Dios y lo que no te acerca a Dios.
y te va cambiando tu forma de ser para bien, para hacer bien a los demás y para hacerte bien a vos mismo y para poder tener una comunión verdadera con el Dios verdadero. Ojalá este video te haya servido, te sea de inspiración, de bendición y que Dios hable así como me habló una vez a mí, esté hablando ahora a tu corazón. Que estés sintiendo que no soy yo, sino que Dios te está hablando. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero si hoy Dios te está hablando, estás sintiendo en tu corazón y en tu corazón sientes esa emoción de sentir que Dios está hablando a tu vida, no le cierres tu corazón, no sabes cuándo vas a tener otra oportunidad. Abrilo ahora a Él, abrile ahora tu corazón, confesale tu situación. Si estás mal, estás triste, estás desanimado, sin fe, anda ahora a tu cuarto, habla con Él a sola. Pedile perdón si le tenés que pedir perdón. Decile que lo que sentís y que si hoy sentís que Él te está hablando, decirle: Dios mío, te escucho, quiero escucharte, quiero seguirte, quiero entregar mi corazón a ti y creo que es Jesucristo, tu Hijo, que vino a salvarme. Entonces, no pierdas tiempo. Si sientes que Dios te habla hoy, hoy es el tiempo de tu salvación, hoy es el tiempo de que Dios te da para un cambio de vida. No desperdicies la voz de Dios, no desperdicies cuando Dios te llama. Porque Dios llama, sí, puede volver a llamarte, pero uno no sabe. No sabe qué cosas pueden pasar en esta vida, qué te puede pasar, qué me puede pasar. Así que hoy es el tiempo de decidir. Háblele. Si hoy Dios te habló, abrile tu corazón. Aceptalo, créelo, abrazalo, empezá a caminar con Dios. Dios se manifiesta por su Espíritu Santo a tu vida. No necesita de nada material o físico para comunicarte con Él. Solo con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. Hablar con Él en oración y a través de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, Dios te va a ir hablando y abriendo cada vez más el entendimiento para conocerlo más. Hasta que te des cuenta que estás bien cerca de Él y que no te quieres separar más y que es lo mejor que te puede pasar. Bueno, ojalá te haya ayudado este video. Que Dios te bendiga mucho.